Suceso paranormal durante el sismo. Me encuentro en medio de un sueño profundo, cuando de repente todo empieza a sacudirse. Los muebles retumban, los cristales truenan y el suelo parece quererme tragar. Me despierto en medio del caos, el corazón latiéndome con fuerza, tratando de comprender qué está sucediendo. Es un terremoto. Intento levantarme de la cama, pero el movimiento es tan violento que me cuesta mantener el equilibrio. El sonido de los objetos rompiéndose y la sensación de peligro inminente me llenan de pánico. No tengo tiempo de reaccionar adecuadamente. Apenas logro ponerme de pie cuando una estantería se viene abajo, bloqueando la puerta de mi habitación. El tiempo se agota y la desesperación se apodera de mí. Intento gritar pidiendo ayuda, pero el ruido del temblor ahoga cualquier sonido que pueda emitir. Me siento atrapado, con la certeza de que el próximo golpe del terremoto podría ser el último. Entonces, de repente, el temblor cesa. Queda un silencio perturbador, roto solo por el sonido de mis propios jadeos angustiados. Estoy ileso, pero encerrado en mi propia casa, rodeado de escombros y con la incertidumbre de qué hacer a continuación. Es entonces cuando escucho una voz desde afuera. Un vecino. Me dice que me acerque a una parte específica de la pared. Con todas mis fuerzas, me arrastro hacia allí, moviendo los escombros a duras penas. Finalmente, veo un pequeño hueco por donde puedo salir. El vecino, con un rostro cansado y preocupado, me ayuda a salir de entre los escombros y me lleva a brazos hasta fuera de la casa. Me encuentro en un estado de shock, temblando y con lágrimas en los ojos, pero al menos estoy a salvo. Me trasladan al hospital más cercano, donde me tratan por algunas lesiones menores y me dan algo para calmar los nervios. Pasa el tiempo, días de recuperación en los que mi mente intenta procesar lo sucedido. Finalmente, cuando me dan de alta, decido visitar a aquel vecino que me rescató. Quiero agradecerle personalmente por su valentía y su ayuda desinteresada. Pero cuando llego a su puerta, me encuentro con un panorama desolador. La casa está cerrada, con una cinta de precaución rodeándola. Pregunto a los vecinos por él, y lo que escucho me heló la sangre. Falleció horas antes de ayudarme. Al parecer, había tratado de evacuar su propia casa cuando un derrumbe le atrapó. Me quedé sin palabras, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Quién entonces me había ayudado a salir? ¿Fue una alucinación causada por el estrés y el miedo? ¿O quizás algo mucho más inquietante había ocurrido esa noche? Desde entonces, cada vez que escucho hablar de terremotos, no puedo evitar recordar aquel encuentro en medio del caos, y me pregunto si realmente estuve solo esa noche. Rescate milagroso. Nos encontrábamos en medio de la ciudad. En las calles aún se sentían los efectos del terremoto que las había sacudido horas antes. Como parte de un equipo de rescate, nuestro deber era acudir a los lugares más afectados para buscar y ayudar a quienes estuvieran atrapados bajo los escombros. Recibimos una llamada desesperada. Un edificio se había derrumbado y se sospechaba que había personas atrapadas dentro. Sin perder un segundo, nos dirigimos hacia el lugar. Al llegar, el panorama era desolador. Montones de escombros alzaban como testigos mudos de la tragedia que había ocurrido. Nos preparamos rápidamente para comenzar la búsqueda y el rescate. Fue entonces cuando un joven se acercó a nosotros, con los ojos llenos de angustia y desesperación. Nos contó que su familia estaba atrapada en el interior del edificio y que había estado con ellos, escuchándolos llamar pidiendo ayuda. Nos dio la ubicación exacta donde creía que estaban atrapados y nos suplicó que los rescatáramos cuanto antes. No podíamos perder ni un segundo. Nos adentramos en los escombros, sorteando obstáculos y enfrentando al peligro constante de derrumbes. El tiempo corría en nuestra contra, pero estábamos decididos a encontrar a esas personas y a sacarlas con vida. Horas de arduo trabajo pasaron. Cada minuto se sentía como una eternidad, pero finalmente llegamos al lugar donde se suponía que estaban atrapados los sobrevivientes.
Con cuidado y precisión, comenzamos a mover los escombros, rezando para encontrarlos con vida. Y entonces, en medio de la penumbra y el polvo, los encontramos, una mujer y una niña, atrapadas pero milagrosamente vivas. Las sacamos con cuidado, entre lágrimas de alivio y sonrisas de esperanza. Habían sobrevivido contra todas las probabilidades. Pero la sorpresa llegó cuando miramos al joven que nos había guiado hasta ellas. Estaba ahí, junto a su esposa e hija, pero su rostro estaba pálido y sus ojos vacíos. Había fallecido protegiéndolas de escombro que iba a caer sobre ellas. La realidad se estrelló contra nosotros como una ola helada. El hombre que nos había pedido ayuda ya no estaba vivo. Nos quedamos atónitos, sin poder comprender lo que acabamos de presenciar. ¿Cómo era posible que él estuviera muerto y sin embargo hubiera estado allí guiándonos? Era un enigma que desafiaba toda lógica y racionalidad. Nos llevamos a la mujer y a la niña al lugar más seguro que pudimos encontrar, pero la pregunta seguía resonando en nuestras mentes. ¿Quién era realmente ese joven y qué fuerza misteriosa lo había llevado de vuelta a ese lugar, incluso después de su muerte? El relato de ese rescate se convirtió en un peso difícil de cargar para todos los que estábamos presentes. Era una historia que desafiaba nuestra comprensión del mundo y nos recordaba lo frágiles que somos frente a las fuerzas inexplicables que nos rodean. Los fantasmas del terremoto. Hace unas décadas, un terremoto devastador había golpeado la ciudad, dejando tras de sí un rastro de destrucción y dolor. Entre los edificios que quedaron en ruinas estaba un antiguo templo, cuyo derrumbe había cobrado muchas vidas. Con el paso del tiempo, la ciudad se recuperó y el templo fue reconstruido, dando lugar a un nuevo edificio que albergaba a varias familias. Nuestra familia fue una de las que se mudaron al nuevo edificio. Desde el momento en que pusimos un pie en él, sentimos una extraña sensación de opresión en el aire, como si estuviéramos siendo observados por ojos invisibles. Los rumores que circulaban entre los vecinos solo alimentaban nuestra inquietud. Decían que aún se podían ver y escuchar los lamentos de las personas que se habían perdido durante el derrumbe del antiguo templo. Al principio, tratamos de ignorar los rumores, pero conforme pasaban las noches, los susurros y los gemidos se volvían cada vez más persistentes. Me encontré despierto en medio de la noche, escuchando voces que parecían surgir de las paredes del mismo edificio. Con el corazón lleno de curiosidad y temor, decidí investigar más a fondo. Una noche, mientras todos dormían, me aventuré por los oscuros pasillos del edificio. A medida que avanzaba, las sombras parecían cobrar vida, retorciéndose y contorsionándose como si fueran entidades vivas. Y entonces los vi, figuras pálidas y etéreas que vagaban por los pasillos, sus rostros contorsionados por el dolor y la agonía. Me quedé paralizado, incapaz de apartar la mirada de aquellos espectros que parecían atrapados en un eterno sufrimiento. Escuché sus lamentos, llenos de angustia y desesperación, y supe que no podía quedarme de brazos cruzados mientras sus almas estaban condenadas a vagar por la eternidad. Decidí organizar una misa y rezar rosarios por las almas de aquellos que habían perdido la vida en el derrumbe del templo. Invité a todos los residentes del edificio a unirse a mí en la ceremonia, en un intento de ofrecer consuelo y paz a aquellos espíritus atormentados. La noche de la misa, el edificio resonaba con las oraciones y los cantos de los presentes. Sentí una presencia reconfortante a mi alrededor, como si las almas de los fallecidos estuvieran escuchando nuestras plegarias y encontrando finalmente el descanso que tanto ansiaban. Al terminar la ceremonia, una sensación de paz descendió sobre el edificio. Los susurros y lamentos cesaron, reemplazados por un silencio tranquilizador. Sabía que nuestras acciones habían traído consuelo a aquellos que habían sufrido tanto, y esperaba que ahora pudieran descansar en paz, libres de la carga de su pasado.